Hermanitos, bendiciones, feliz tarde, buenos días y feliz noche a todos ustedes, amados hermanos. Hoy continuamos con los Reyes de la Biblia. Mi hermanito Pedro Rodríguez, estamos continuando con el Primera de Samuel, capítulo 23 para el día de hoy. Tendremos un resumen. Bendiciones, amados hermanos. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos estudiando los Reyes de la Biblia y en este momento nos encontramos aprendiendo sobre Saúl en su tiempo de reinado y muy especialmente ya David entrando en acción, ¿verdad? Ya David con tiempo presente en el reinado de Saúl. En este momento estamos viendo a David siendo perseguido por Saúl y está David en su periodo de fugitividad, por decirlo de algún modo, donde está siendo perseguido por el rey Saúl, probablemente el más poderoso o uno de los hombres más poderosos del mundo en aquel entonces, que tenía todo un ejército y, por decirlo de alguna manera, una inteligencia, buscando, persiguiendo y haciendo todo lo posible por dar con David, quien representaba para él una gran amenaza. Entonces, me gustaría en este momento, antes de entrar al desarrollo del capítulo 23, que vamos a estar compartiendo el día de hoy, si alguno de los hermanos presentes tiene o puede compartirnos algo de lo que más le haya quedado de lo que vimos en la clase pasada o en las dos clases pasadas, del capítulo 22, donde David estuvo en la cueva de Adulán y también donde Saúl cometió una de las atrocidades más terribles de su reinado, que fue el asesinato de Ahimelech y de toda la tierra de Nod, con todos los sacerdotes y las personas que allí habitaban. Entonces, si algún hermano o hermana quiere compartirnos algo, pues que recuerde de las últimas dos clases que más le haya llamado la atención y que quiera compartir, o algo que hayamos de repente pasado por alto, que no dijimos la semana pasada, pues es buen momento y estamos abiertos para escuchar, para oír. Y recuerden, no olviden que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Que todos estamos aprendiendo, que todos estamos haciendo el esfuerzo por conocer más de Dios y conocer más de su Hijo Jesucristo. Entonces, quien quiera comenzar con su repaso o su aporte sobre las últimas dos clases, pues bienvenido. Amén, hermano querido. Bendiciones. Sí, Amén. Una de las cosas que realmente me llama poderosamente la atención, hermanos, es cuando David es notificado de lo que pasó en ese momento que mataron a los sacerdotes de Dios. Él asume que fue responsabilidad de él, como lo dice el versículo 22, sabiendo que Abiatar, como dice él, yo sabía que estando aquel día Doeg de Edomita, él lo había de saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas estas personas a la casa de tu padre. Y le ofreció refugio y le ofreció que se quedase con él y que lo que le acontezca a la vida de él le iba a acontecer a su propia vida. O sea, estaba dando prácticamente su resguardo a este hombre que había quedado vivo de ese terrible homicidio en gran magnitud, porque no era una persona, estamos hablando que fueron varios sacerdotes asesinados ese día. Y bueno, eso me llamó mucho la atención. Y lo que comentaba en la clase anterior, que inclusive lo subrayé, Pedrito, de 1 Samuel 21, que cuando decía, y estaba allí aquel día detenido delante de ti, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg el Edomita. Y es increíble, ¿no? Cómo David no lo presiente, sino que sabía que iba a informar, pero lo que David no sabía, lo que era capaz de hacer un corazón tan perverso y tan realmente apartado de Dios, que fue mandar a asesinar a todos los sacerdotes de Dios. Bueno, eso es más o menos mi comentario, hermanitos. Bendiciones. Si alguien más, Amén, excelente. Entonces vemos a un Saúl apartado de Dios totalmente, ¿verdad? Divorciándose de Dios, mandando a matar y a exterminar todo el sacerdocio, ¿verdad? Todo interés por Dios, prácticamente Saúl lo eliminó. En cambio, David, protegiendo, a diferencia de Saúl, el sacerdocio, protegiendo a Abiatar, en este caso el único sobreviviente de esa masacre, y a un David
preocupado más bien siempre por conocer la voluntad de Dios. Y la valentía de David al reconocer su error, ¿verdad? Porque para poder seguir adelante, para poder crecer, para poder avanzar, es necesario siempre ser valiente en reconocer los errores, como lo hizo David. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Algún hermano que quiera? Amados hermanos, el día de ayer me correspondió dar una enseñanza, y que de verdad le doy gracias a Dios porque una de las hermanas que estaba en la sala, estaba sufriendo mucho por un pecado, y ella, después de escuchar la enseñanza, pues de una vez se puso a llorar y confesó que estaba sola en un pecado, y confesó, y eso fue maravilloso porque por lo menos vimos ese espíritu quebrantado el día de ayer. Y en el tema yo hablaba de Saúl, hablaba justamente de Saúl, de que cuando no reconocemos que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios, lógicamente no vamos a llegar ni al remordimiento, muchísimo menos al arrepentimiento, que era lo que le pasó a Saúl, sino que más bien el pecado lo engaña, y lo que hace es de ir de mal en peor. Y eso lo vimos cuando mata toda la casa sacerdotal. Y que lamentablemente pues eso puede suceder con nosotros cuando nos dejamos engañar por el pecado, y el corazón se nos cauteriza. Entonces no avanzamos, sino que retrocedemos para perdición. Y lamentablemente pues Saúl no nos dejó ningún ejemplo bueno en la Biblia con respecto a esa desobediencia a Dios. También le decía a las hermanas que a diferencia de David, pues que siempre mantuvo obediente a la voz de Dios, y de hecho, pues cuando le tocó a él el momento de pecar, pues se humilló. Y esa es la gran diferencia pues que vemos entre Saúl y David, y hemos venido viendo cómo Saúl siempre estuvo atento a lo que Dios decía. Esa fue mi enseñanza el día de ayer, y bueno, tocó a la hermana, y gracias a Dios pues pudimos ahí ponernos a orar por ella, porque pues sacó su pecado del corazón, y lo confesó, y manifestó pues la oportunidad de que quería restaurar su relación con Dios. Y eso es lo bueno. Pues muchas gracias, para la gloria de Dios. Amén. Amén. A ver, ¿alguien más? Algo que resaltar es lo de Doeg. Cuando David fue y visitó al sacerdote Ahimelech, Doeg, cuando Saúl está hablando con ellos, él le dice: mira, yo vi al hijo de Isaí que le dio, él oró por él, le dio pan, le dio espada, pero en ningún momento le dijo: mira, pero es que él estaba engañando a Doeg, o sea, estaba mintiendo, diciéndole que venía al servicio tuyo, pues. O sea, él tenía el corazón también bastante perverso de este hombre. Y vemos que fue el único que se atrevió a matar a los sacerdotes, porque nadie quería levantar espada contra los sacerdotes. Entonces vemos el corazón también de este hombre, que era perverso también, igualito que el de Saúl. O sea, estaban en sintonía los dos. Entonces es lo que yo veo aquí en esta parte también, que es importante. El corazón de este hombre que mató a los sacerdotes, y que nunca reveló a Saúl que David había engañado al sacerdote para que le diera el pan y le diera la espada y todas las cosas. Sí, correcto. Doeg pues mintió a Saúl sobre lo que ocurrió realmente, ¿verdad? No dijo la verdad, no habló rectamente lo que ocurrió cuando llegó David a la tierra de Nod con Ahimelech. Y muy probablemente, es una probabilidad, Doeg andaba buscando escalar o posicionarse en el reino. Recuerden que él era el principal de los pastores de los rebaños de Saúl. Y muy probablemente con todo eso que él hizo, ¿sabes? Por ser un edomita, alguien extranjero no perteneciente al pueblo de Dios, probablemente él tenía intereses políticos o intereses de escalar o de subir posición, y pues todo lo que hizo obviamente muy probablemente fue por esa causa. Y bueno, decíamos del salmo que escribió David en desahogo y en dolor por lo que Doeg había hecho, en este caso el Salmo 52, que lo leímos también la semana pasada, sobre la maldad en el corazón de Doeg. Pero decía David que ante esa maldad de Doeg,
en ese Salmo 52 al final David dice que se encontraba como un olivo verde en la casa de Dios. Ante los intentos del diablo de destruirle, perseguirle, pues David estaba fortalecido como un olivo verde en la casa de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo, mencionar algo que quiera aportar o mencionar para contribuir un poco más al entendimiento, al contexto y a todo lo que venimos aportando? A ver, ¿quién más está por allí? Bueno, si no hay más nadie, entramos ya en el capítulo 23. Entramos ya en el capítulo 23 y recordamos pues que David acaba de reconocer valientemente y responsablemente, muy responsablemente, ante Abiatar, el hijo de Ahimelech, su error, ¿verdad? Porque él reconoce, él confiesa que sabía que Doeg se encontraba observando, y David obviamente conocía a los funcionarios y los corazones en gran parte de los hombres que estaban ahí sirviendo a Saúl, ¿verdad? Entonces David invita pues a Abiatar a formar parte de su equipo o de su grupo y le ofrece protección y le ofrece cuidarlo, ¿verdad? Quédate conmigo, ¿verdad? No temas, versículo 23. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y decíamos que ahí veíamos también en gran parte las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David en el capítulo 23 continúa en el desierto huyendo de Saúl. Y vamos a pedirle a alguien que por favor nos lea el versículo 1 al versículo 14, que vamos a leer en 3 partes el capítulo 23 para entenderlo un poco mejor. Entonces, quien pueda hacernos el favor de leernos el versículo 1 al versículo 14 del capítulo 23 para que veamos allí una escena bien especial. A ver, ¿quién nos hace hermano el favor? querido, Hermano querido. una acotación última ahí para cerrar con broche de oro y ponerle la cereza al pastel. Esto lo permitió Dios, hermano. Esto lo tuvo que permitir Dios porque era necesario. Lo más seguro más adelante lo vamos a ver. Era necesario porque Dios, si no lo hubiese permitido, eso no hubiese pasado. Claro. Como lo hizo en varias oportunidades con el pueblo de Israel. O sea, no lo hubiese permitido. Lo permitió Dios porque seguro hay un propósito más adelante y lo veremos. Amén. Sí, sí, esa es una de las ocasiones en donde se muestra la insensatez de David. Pues recuerden que ahí David estaba desesperado, huyendo y no encontraba a dónde ir ni qué hacer. Y terminó fue yendo a la tierra de Nod, donde están los sacerdotes y Ahimelech. No consultó a Dios, no buscó la guía de Dios y se fue para allá precipitadamente. Y bueno, ya vimos los resultados de eso. ¿Okay? Entonces, alguien que lea por favor los primeros 14 versículos del capítulo 23, que todos podamos escuchar. Yo lo leo, hermano. Por favor, hermano. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo he entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner
sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tus siervos, a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. Gracias, hermano Hugo. Pues interesante lo que vemos acá al inicio del capítulo 23, ¿verdad? David, interesado en colaborar, en ayudar a los vecinos o a los habitantes de Keila, acude a ellos, ¿verdad? Al enterarse que están siendo atacados por los filisteos. Y bueno, vemos todo lo que sucedió, vemos todo lo que aconteció. Dios obró, Dios bendijo y Dios protegió a los de Keila por intervención de David y sus hombres en este caso. Pero, ¿qué vemos en David? O sea, me interesa escuchar, me interesa que observen, que presten bastante atención y que miren el pasaje. ¿Qué vemos en David? ¿Qué observamos en David? ¿Cómo pudo sentirse David ante lo que estaba pasando? Especialmente por el hecho de haber acudido a ayudar, a colaborar, a proteger, a defender a esta ciudad, y cómo esta ciudad le retribuyó a David con la disposición de entregarlo, cosa que obviamente no ocurrió porque Dios no lo permitió. Entonces, ¿quién quiere comenzar en este momento compartiéndonos o mostrándonos su apreciación al respecto? A ver. Amén, varoncito Pedro. Sí, qué corazón tan distinto, varón, cuando yo leo este pasaje, qué cosa tan increíble. O sea, la manera de actuar de un buen varón de Dios. Ajá, hay que ir a Keila, ya va, espera un momento. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a preguntar, vamos a consultar. Versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, hermano, está el pasaje central de este primer párrafo, hermano. Me encantó. O sea, como David, de una vez antes de actuar, sabemos que las batallas las gana mi Dios. No hay nada que se oponga contra la mano de Dios o contra el ejército de Dios. Sea un solo hombre, sean 300, o sea David contra Goliat. Ahora es David contra los habitantes de Keila, no, contra los filisteos, para librar a los habitantes de Keila. Está muy bueno, hermano, gracias, está excelente. ¿Y qué estamos comenzando a ver en David al reaccionar de esa manera, consultando a Dios? Es la pregunta. Bueno, ¿Qué estamos comenzando a observar en él? Bueno, nada más que aprendió del error. Pues. Aprendió del error que tuvo en el capítulo anterior. Y bueno, y es tanto así que lo consultó no una vez. Lo consultó varias veces, incluso lo consultó para pedirle la opinión si tenía que salir o no salir del sitio. Muy Entonces, importante. Aprendió del error que tuvo. David está comenzando a depender un poco más de Dios. David está dejando de actuar un poco menos impulsivo y está consultando a Dios. La pregunta: ¿por qué vuelve a consultar a Dios? Porque ya Dios en un principio, en el versículo 2, le respondió
Y fíjate cómo Dios le responde en el versículo 2. Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvería a consultar David? Vean el pasaje. ¿Le entró un poco de temor? ¿Por qué, hermano Hugo? ¿Por qué dice que le entró un poco de temor? Vea el pasaje. ¿Por qué volvió a consultar David? Ya Dios no le acababa de decir, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Porque el pueblo, o sea, la gente que él tenía al frente, o sea, el pueblo que él tenía, que eran 600 hombres, tenían miedo. Ellos me dicen, estamos asustados. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a un ejército de los filisteos, un ejército numeroso, con gente que tiene miedo? Entonces, el mismo David dudó y dice, bueno, vamos a consultar a Dios para estar seguro. Tenía que tener la seguridad. Tremendo, ¿verdad? Claro, la seguridad. Tremendo. Imagínate, 400 hombres, mira, si nosotros estamos aquí llenos de miedo, perseguidos, escondidos, huyendo, o sea, buscando ver qué vamos a hacer, ¿cómo vamos a ir a una pelea? Y no solamente eso, hermanos. Recordemos quiénes eran esos hombres que rodeaban a David, hermanos. ¿Quiénes eran esos hombres que rodeaban a David? Recuerden, endeudados, amargados de espíritu, gente afligida de corazón, gente que probablemente o seguramente no tenían ningún tipo de experiencia en guerras. ¿Qué iba a saber esa gente de guerra? Recuerden que a David no se le acercaron 400 soldados de guerra, sino gente cansada de vivir, decepcionada, deprimida, etcétera, 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 hermanos. Gente que andaba huyendo, gente que andaba escondida. Y son gente que estaban enfocadas en la condición que estaban atravesando en ese momento, ¿verdad? De huir, o sea, ¿cómo David tú dices que vamos a ir a pelear contra los filisteos? Si nosotros estamos aquí con miedo, versículo 3, con miedo. Entonces, obviamente, David, pues, muy probablemente titubea un poco. ¿Y qué hace? Vuelve a consultar a Dios. Vuelve a consultar a Dios, ¿ok? Y en este caso, fíjate, Dios le responde en el versículo 4 de una manera como que más enfática, fíjate, levántate. O sea, muy probablemente David y ese grupo de gente ahí decaída, o sea, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos, ¿verdad? Y qué bonito David, hermano, qué bonito David, pues a pesar de que muy probablemente se sintió un poco abrumado porque su gente no quería ir con él, pues, pero Dios le reafirma la orden, le reafirma la indicación y David, pues, determinado, obedece. David, determinado, obedece a Dios. Entonces, muy probablemente por eso dudó, como preguntábamos ahorita, por lo que estaba sucediendo con lo que le rodeaban, que estaban llenos de miedo. Entonces, David, en este caso, fue con los hombres, en el versículo 5 lo dice, ¿verdad? Y peleó. Y en este caso, obviamente Dios obró. Fíjese el énfasis. Estas son palabras que son importantes que nosotros subrayemos, ¿no? Por lo menos en el versículo 5, les causó una gran derrota. O sea, esa palabra allí, una gran derrota, tiene que ver como, o sea, fue algo grande. O sea, ese pueblo de afligidos, de amargados, de endeudados, de personas sin experiencia en la guerra, o sea, fueron usadas por Dios, hermano. O sea, obtuvieron una gran victoria, o sea, derrotaron grandemente a un ejército experimentado de los filisteos. Probablemente ni siquiera tenían armas. O sea, probablemente ni siquiera, bueno, no, yo creo que sí, David, obviamente, o armas adecuadas o armas apropiadas, o una formación militar, pero iban en desventaja, ¿verdad? A los ojos humanos iban en desventaja, pero en los ojos espirituales tenían toda la ventaja porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Dios les respaldaba, Dios les guiaba, ¿verdad? Dios les acompañaba. Entonces, los amigos o quienes le acompañaban, pues dudaron, ¿verdad? Tuvieron miedo, naturalmente. Y hubo algo que marcó la diferencia en este caso, es la confianza de David. O sea, David pudo persuadirles, o sea, David pudo convencerles
que David pudo influir sobre ellos. Dios permitió que David influyera sobre ellos y los moviera a Keila, ¿verdad? Los hiciera descender, en este caso, a Keila. Entonces, David confió en Dios, probablemente como lo hizo con Goliat, ¿verdad? Y no confió en lo que le decían o en lo que sentían los que le rodeaban. Gracias a Dios, David no confió, ni se dejó influir, ni se dejó llevar por el miedo de sus acompañantes, sino que David en ese momento confió en Dios, confió en el poder de Dios, confió en la guía de Dios, confió en lo que Dios le dijo. Si Dios le dijo, ve y los entregaré, pues David confió en eso que Dios le mostró. Y lo más importante, algo que me llama a mí poderosamente la atención, David pudo contagiar de esa confianza a otros que no tenían confianza. A mi modo de ver, ahí comienza Dios a glorificarse más en la vida de David. Ahí comienza Dios a mostrarse, a obrar más en la vida y en la existencia. O sea, David comienza a prepararse más, a depender más, mucho más de Dios. Entonces, Dios tiene poder para usar y para glorificarse en hombres incapaces, en hombres dudosos, en hombres miedosos. ¿Okay? Y Dios usó a David para influir en ellos y enseñarlos a ellos a confiar plenamente en Dios. Eso a mí me llama mucho la atención, hermano. Algo que, claro, uno lo lee así rápido y realmente no se da cuenta, pero si uno lo ve detenidamente, uno puede ver cómo la mano de Dios interviene, cómo un corazón confiado en Dios, como un corazón dependiente de Dios puede hacer la diferencia, ¿verdad? Puede hacer la diferencia. Entonces, la pregunta que yo también me hago y que quiero que ustedes se hagan, ¿por qué los habitantes de Keila entregan a David o hubiesen estado en la disposición de entregar a David? Porque gracias a Dios no lo hicieron. ¿Por qué no iban a ser agradecidos? Es una pregunta que yo me hago y que quiero que ustedes se hagan en este momento y piensen un poquito. O sea, ¿no se supone que David y su ejército o su grupo militar que lo acompañaba en ese momento estuvo en la disposición de descender del desierto de Judá hasta Keila, varios kilómetros, a defenderles, a asegurar sus ganados, a asegurar sus cosechas, a asegurar sus familias? O sea, hermano, una invasión militar, un saqueo, o sea, eso es algo fuerte, hermano. O sea, oye, uno debería estar agradecido con aquel, pues, que obviamente le protegió. Y es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué creen ustedes que los habitantes de Keila iban a estar iban a entregar a David y no iban a ser agradecidos? ¿Por qué creen? Pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Sencillo, hermano. Sabían que Saúl tenía el poder. Y por la experiencia que hubo con los sacerdotes, mucho más. Muy bien. No quería morir. Excelente. Otra cosa, era el rey, pues. Era el rey y por supuesto, sobre todas las cosas, el rey fue puesto por Dios, pues, en ese momento. Así es. Entonces, no hay mucho que cortar allí. Eso sí está claro. Así es. Fíjate que ¿Alguien más quiere comentar algo, mano querido? Esas eran cosas que no habían sucedido, pero Dios sabía que iban a suceder. Si David se quedaba en Keila, ¿qué iba a pasar? ¿Cuál era la intención que tenía Saúl? Saúl tenía la intención de sitiar Keila. Y sabíamos lo que significaba sitiar una ciudad. Era poner un ejército enfrente de la puerta, no sale ni entra nadie, no entra comida, no sale nada. Entonces, la gente se iba a empezar a pasar hambre, iba a empezar a morirse de hambre, y el requerimiento que Saúl les pidiera, entreguen a David. Entonces no les iba a quedar más remedio. Yo pienso que a pesar de que David los había salvado, de que David los había luchado contra los filisteos para salvarlos a ellos, para no morirse de hambre, porque cuando sitiaban la ciudad, eso pasaban meses. Sí, señor. Meses sitiadas hasta que lograban su cometido. Entonces, cuando ellos se vieran en aprietos por el hambre, por la necesidad, no les iba a quedar más remedio que entregar a David. Y era el rey el que estaba ahí. O sea, entonces, Dios sabía que eso iba a pasar y por eso le dice a David, sí, te van a entregar.
porque iba a pasar eso. Ujú. Sí, señor, así es. Y bueno, eso y muy probablemente también, como dijo Fidel, ellos sabían lo que había pasado anteriormente en la tierra de Nod y cómo Saúl había exterminado y masacrado a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de Nod. Y no querían, obviamente, que Saúl hiciese igual con ellos. Entonces, en estos primeros 14 versículos y en esta escena en la ciudad de Keila, es importante que observemos cómo David comenzó a depender más de Dios, cómo David comenzó a consultar más a Dios, tanto en los primeros versículos como en los versículos 11 y 12, tanto el versículo 2, versículo 4 y el versículo 11 y 12, ¿verdad? David comienza a depender más de Dios para tomar una decisión o para hacer cualquier cosa. David estaba madurando, David estaba creciendo y obviamente Dios estaba preparando más a David para la misión que tenía con él. Amén. ¿Alguna aportación? ¿Algo que quieran comentar más sobre estos primeros 14 versículos del capítulo 23? A ver, ¿alguien más? Si no hay más que comentar, vamos a leer versículo 15 al versículo 18 de algo que ocurre bien especial para David, ¿verdad? En un ambiente de traición, ¿verdad? O de desagradecimiento, pues la visita de su gran amigo, pues vino a dar aliento y a dar consuelo a David. Versículo 15 al 18. ¿Quién nos ayuda, por favor, en la lectura de esos 3 versículos? Amén, varón. Viendo pues, ¿me oyen, hermanos? Sí, ¿no? Amén. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron. Hermano. Amén. Ahí, hasta el 18. Entonces miren lo bonito, miren lo especial, un momento bien especial. O sea, yo veo que no es casualidad que Jonathan llegue justo en este momento en el que David, oye, muy probablemente se sentía decepcionado por el poco apoyo de los habitantes de Keila y ya andaba por el desierto de Zif, ya se había ido del desierto de Judá donde estaba anteriormente, después estuvo en Keila y ahora andaba por el desierto de Zif. Y Jonatán, en este caso, llegó a su presencia y habló con él y le dijo cosas muy conmovedoras que muy probablemente llegaron al corazón de David. Y obviamente, pues al ver esto, nosotros debemos ver, nosotros debemos observar, nosotros debemos aprender de lo importante, de lo bonito y de lo necesario de tener una buena amistad, una buena relación espiritual, una buena relación de hermanos. Porque un hermano en Cristo lo que hace es esto que hace Jonatán, un buen hermano, alguien que ama, alguien que estima, hace exactamente lo que hizo Jonatán. Y me gustaría escuchar de parte de ustedes algún comentario, alguna observación, alguna acotación sobre este encuentro, porque este es el último encuentro, esta es la última vez que David y Jonatán se ven físicamente. La próxima vez que David ve a Jonatán es probablemente cuando mandan a buscar sus cuerpos en segunda de Samuel, después de perder una batalla contra los filisteos, cuando muere Saúl y muere Jonatán. O sea, ya después de este encuentro, David no vuelve a ver a Jonatán. Alguien que pueda comentarnos un poquito sobre estas palabras de parte de Jonatán hacia David. A ver. Amén, varón. ¿Sabes? Una cosita antes de comentártelo de Jonathan. También estuve leyendo en traducción del lenguaje actual, del el versículo 14, perdón, el versículo 13. Al final dice que ya Saúl no ataca la ciudad. Al ver que ya David se va de Keila, entonces Saúl desiste no ir a atacar a Keila. Entonces también es una parte que me llama la atención de ese versículo. Y este encuentro
esto es como un bálsamo para David, esto es un refrigerio, esto es lo que no recibió en Keila, lo recibió con Jonathan, hermanito. Amén. Por eso te digo, no es casualidad este encuentro. Así es. Fíjate lo que dice el versículo 16 en otras versiones. Aquí en la Reina Valera dice, al final, ¿verdad? Fortaleció su mano en Dios. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Pero fíjate cómo dice la PDT, dice, pero Jonatán, el hijo de Saúl, fue a Ores para ver a David y lo animó a tener más confianza en el Señor. ¿Okay? Y fíjate cómo dice la NBI, la nueva versión internacional. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Y fíjate cómo dice la NTV, Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme su fe en Dios. O sea, yo definitivamente, o sea, Dios envió a Jonatán a la presencia de David para darle consuelo, para darle ánimo, para darle aliento, para darle fuerzas en este momento donde muy probablemente David se encontraba triste, decepcionado, desalentado, llegó justo en el momento. Y es algo que tiene que ayudarnos a enseñarnos a nosotros a ser así como Jonatán, aprender a ver al hermano, a la hermana, al matrimonio, al recién convertido, al que sea que se encuentre en algún momento de dificultad, de tribulación, de aflicción, y de ser como Jonatán, de ir a dar aliento, de ir a dar ánimo, de ir a dar consuelo, a mantener la fe, a mantener la confianza y a mantener la dependencia de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte sobre este encuentro? Fíjense. A ver, Alejandro, ¿tienes algo? Iba a decir algo, no, pero sigue, Pedrito, perdona, continúa. Fíjate que aquí en esta parte yo me pregunto, o sea, algo que yo me pregunto, Dios separa a David de su hogar cuando empieza a huir, de su matrimonio, de su hogar. Dios separa a David de su mentor Samuel, ¿verdad? Dios lo separa. Y ahora Dios lo separa de su mejor amigo, de su gran amigo, de su gran apoyo, Jonathan, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios quita esos apoyos tan fuertes que tiene David en esas personas, en esos entornos? Y muy probablemente, pues, para quitarle todos sus apoyos y para que su único apoyo sea Dios. A veces Dios hace esas cosas inexplicablemente, o a veces no lo entendemos o no lo vemos en el momento, pero Dios las hace, ¿no? Dios, Pedrito, nuestra vida para Dios tenemos un propósito. Solamente Él lo sabe. ¿Okay? Nosotros somos instrumentos de Dios y David fue un instrumento de Dios en ese momento hasta que, bueno, hasta llegó el linaje de Jesús. Pues. ¿Okay? Amén. Pero es el propósito de Dios y los misterios de Dios se llaman misterios por eso, pues, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Sí había un propósito de Dios, así como el de nosotros hoy día, de cada uno de nosotros. Amén. Fíjense cómo ya Dios estaba convirtiéndose en el principal apoyo, en la principal fuente de confianza de David. Ya era Dios. Entonces, fíjense también cómo en ese momento, en ese encuentro al final, ya en el versículo 17 y en el versículo 18, ellos renuevan su pacto, ¿verdad? Ellos renuevan su pacto. En el versículo 17, Jonatán le dice a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. O sea, las palabras de consuelo, las palabras de aliento, tú vas a ser rey. Prácticamente eso era lo que le estaba diciendo a Jonatán, dándole aliento y dándole ánimo. O sea, ¿cuánta falta nos hace tener amigos, hombres y personas cerca de nosotros? Y cuánta falta hace que nosotros también seamos amigos, hermanos, esposos, siervos, en la capacidad de acercarnos a otros, a darles palabras de ánimo, a darles palabras de aliento, a darles palabras de confianza ante el diablo persiguiéndonos, porque realmente yo lo veo de esta manera.
Saúl es un tipo del diablo, es una figura del diablo, es una figura de Satanás persiguiendo nuestra alma. Y obviamente pues nosotros tenemos que confiar en la protección de Dios, en el cuidado permanente de Dios. Entonces vamos a seguir avanzando pues acá en este capítulo 23 y vamos a leer los últimos 10 versículos del capítulo 19 al versículo 29, en donde David va a un escenario, bueno, ya se encuentra ahí en Zif, ¿verdad? Ya se encuentra en el desierto de Zif, y en donde una vez más la mano de Dios se manifiesta en respaldo de David como siervo de Dios. ¿Quién nos puede leer ahí el versículo 19 al 29 para continuar en el desarrollo? A ver. Amén, varón. Dice la palabra. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos a la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis temido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más. Conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviese en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón y en el Arabá, al sur del desierto. Y fue Saúl con su gente a buscarlo, pero no fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl a perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amón Lecot, que entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Egaladi. En Gadi. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? ¿Qué observamos acá en esta escena final del capítulo 23, en donde nuevamente Satanás sigue persiguiendo el alma? O sea, donde Saúl sigue persiguiendo a David. ¿Qué vemos acá, hermanos? ¿Qué es la primera impresión que nos llega al ver esta parte final, este intento de David? Fíjense, antes de que opinen, hay un detalle que es importante, y los cifeos son de la tribu de Judá, de la misma tribu de David. Muy probablemente David se sentía un poco más seguro en su propia tierra, en su propio territorio, con su propia gente. Pero ¿qué va? Fíjense, igualmente esta gente, como probablemente hubiesen actuado los de Keila, esta gente sí fue a donde Saúl a dar información de David que se encontraba en su territorio. Pero ¿qué observamos acá? ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente al ver este encuentro? A ver. Mira, Pedro, aquí en el verso 21, Saúl bendice a este pueblo, bendice a esta gente que están entregando, ¿no? Dice: bendito sea vosotros de Jehová. Y se pone también en otra etapa cuando fue en los capítulos anteriores,
que se colocó como de pobrecito, de mártir, ¿no? Capítulo 22, versículos 7 y 8, exactamente. Exactamente. Se volvió a colocar de mártir allí, se volvió a colocar como de, bueno, como el pobrecito, y él Víctima. estaba de víctima. Pero ¿cómo usa este hombre? ¿Por qué no usa el nombre de Dios para cosas buenas? Aquí está usando el nombre de Jehová. Aquí dice, bendito seis vosotros de Jehová. O sea, bendice en el nombre de Jehová, bendice a estas personas, porque le entregaron la información. Pero en ese momento también, ¿cuántos lobos rapaces hoy día no se escudran, no se escudan en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, para hacer su marramucia? Así lo está haciendo Saúl en este momento. Vemos esta situación. Y en el 22, él está muy claro sobre cómo era David, astuto, de gran manera. De esta manera, o sea que dice, ve bien el lugar, porque este hombre se me escapa más de una vez. O sea, este hombre parecía que era Drupi, porque estaba en todos lados y no lo conseguía. Y siendo el rey poderoso, pues, claro, tenía informantes como siempre, ¿no? Pero esto sí es bien, de una manera vergonzosa para Saúl, pues. Saúl. Porque, oye, sí, porque para Saúl era muy vergonzoso que este hombre de esta manera se le escapara, ¿no? Y cuando dice en el 28, dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David. ¿Por qué? Porque Dios permitió esto. Dios permitió que los filisteos le interrumpieran la búsqueda de David. ¿Okay? Eso es lo que se ve más claro allí. Por supuesto, vamos a dar oportunidad a los otros hermanos, pero esto es bien clarito lo que está sucediendo acá, para que ahí se va el poder de Dios completamente. Amén. Así es. Amén, varón. Así es, vale, excelente. Amén, varón. Excelente, qué bueno. Qué bendición. En la traducción del lenguaje actual, la palabra que yo leí en el 28 que decía Selah Amalekot, lo traduce como la roca del escape. Ese lugar se llamó la roca del escape porque ese fue el lugar donde el mensajero le dijo a Saúl, mira, los filisteos irrumpieron el país, date la vuelta. Entonces esa fue la roca del escape. Sí, amén, maravilloso. A ver, ¿quién más quiere compartirnos algo? Buen aporte, Fidel, qué bendición, y buenísimo también la roca del escape. Bueno, y nosotros sabemos quién es nuestra roca del escape, ¿verdad? Nuestra roca no solamente de refugio, nuestra roca no solamente de seguridad, de estar firmes, sino también nuestra roca del escape. Sabemos ya quién es esa roca, Cristo en este caso. ¿Quién más? A ver, hermano querido, ¿tiene algo? Yo veo comparando a Saúl yo comparo a Saúl con los sacerdotes del tiempo de la iglesia primitiva. Cuando los predicadores, los apóstoles comenzaron a predicar, que vemos a Pedro y Juan presos en la cárcel allá en Jerusalén por predicar a Cristo. Y fíjese el consejo de Gamaliel. A Saúl le hacía falta el consejo de Gamaliel, el mismo consejo que le dio a ellos, a los sacerdotes. Mira, si esta obra es de Dios, no la vas a poder destruir, no vas a poder con él. Y Saúl lo sabía, porque Saúl sabía que él había sido desechado. Dios mismo se lo dijo por medio de Samuel, tú has sido desechado, tú estás fuera, pues desobedeciste a Dios. Dios se ha provisto de un varón conforme a su corazón, y Saúl sabía que era David, y sabía que Dios estaba con David, y a pesar de eso, él continuaba en su afán por matar a David, y él sabía que no lo podía hacer, o sea que él mismo no creía en Dios, o sea, él no conocía a Dios, porque si él hubiera conocido realmente a Dios, él no hubiera seguido persiguiendo a David, él se hubiera rendido. Él se hubiera rendido, igual que los sacerdotes del primer siglo, se hubieran rendido. Dice, bueno, si esto es de Dios, no vamos a poder con esto. O sea, más bien tenemos que entregarnos a Dios. Y es lo que tenía que haber hecho Saúl. Saúl tenía que haber pedido perdón a Dios y dejar que David se reinara. O sea, que David hiciera lo que tenía que hacer, el trabajo que le correspondía, porque Dios se lo había encomendado. Entonces vemos un Saúl
en comparación con lo mismo que pasó en el primer siglo con la iglesia, luchando contra Dios, porque realmente no era contra Dios, Luchando contra Dios, era prácticamente. contra Dios que él estaba luchando. Él no estaba luchando con David, sino contra Dios mismo. Tremendo. Exactamente, él estaba luchando era contra Dios, no contra David. Maravilloso. Wow, buenísimo, buenísimo. Gloria a Dios. Excelente, excelente. Bueno, me llama la atención, aparte de lo que dijo ahorita Fidel, de David victimizándose, haciendo querer sentir lástima por sí mismo. O sea, benditos de Jehová que han tenido compasión de mí. O sea, nadie tiene compasión de mí, todos me traicionan, todos van detrás de David, etcétera, etcétera. Víctima, ¿ok? Y como dijo pues ahorita el hermano querido, Saúl estaba totalmente desconectado, alejado de Dios, ¿ok? Inclusive, por lo que decías ahorita, hermano querido, las palabras de Jonathan en la despedida con David, en el versículo 17, cuando está Jonathan diciéndole a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. O sea, Saúl en el fondo de su corazón sabía que ya Dios le había entregado el reinado a David, pero en su obstinación, en su rebeldía, en su soberbia, en su aferramiento al poder, en su orgullo, pues eso no le permitía ver lo que realmente era, en este caso, la voluntad de Dios. Entonces, hay un error también que está cometiendo acá Saúl, entre tantos errores que comete Saúl. Y ninguno de nosotros está exento también de cometer ese error que él cometió. ¿En qué tiene que estar concentrado un rey? ¿En qué tiene que estar enfocado un rey? Número uno, en tener una buena relación con Dios, en tener una intimidad y en tener un buen acercamiento a Dios, con Dios. Saúl no lo tenía. Número dos, un buen rey tiene que estar defendiendo una nación, o sea, defendiendo la frontera, defendiendo un país, enfocado en la protección, enfocado en la defensa. Por Saúl descuidar la defensa, por Saúl descuidar la protección de las fronteras y andar persiguiendo a quien no tiene que perseguir, que en este caso a David, en este caso los filisteos conocen eso. Los filisteos saben que Saúl anda loco por perseguir a David y que está totalmente concentrado en eso, concentrando sus esfuerzos, sus tropas, su inteligencia en buscar la vida de David, y va Saúl a perseguir a David allá en el desierto de Zin, y por ahí, hermanos, se metieron los filisteos, ahí aprovecharon los filisteos. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros, ¿okay? En qué estamos concentrados, en qué estamos enfocados, o sea, cuál es la prioridad real, qué es lo que realmente requiere de mi atención. Porque si yo me enfoco en lo que no debo o en lo que no es correcto, pues el enemigo va a aprovechar de venir a hacer incursión en mi vida, me va a agarrar desprotegido. Yo no puedo descuidar las defensas. Saúl descuidó las defensas, Saúl desprotegió las defensas y mandó, imagínate, ¿cuántas tropas no habrá mandado Saúl, ¿verdad?, en pos de David en el desierto de Zin, que los filisteos aprovecharon para ir a incursionar? Entonces, es algo que también nosotros debemos reflexionar. O sea, ¿cómo está la defensa espiritual en mi matrimonio, en mi corazón, en mi familia, en el ministerio, en las cosas que hago? O sea, estoy realmente concentrado y enfocado en lo que tengo que estar enfocado, en lo que tengo que estar concentrado, en lo que Dios me ha llamado a hacer, en lo que Dios me ha llamado a proteger, en lo que Dios me ha llamado a conservar. Porque si yo estoy distraído en otras cosas y descuido lo más importante, hermanos, no tardará el enemigo, no tardarán los filisteos en venir a hacer incursión o a irrumpir, como le dijeron a Saúl. Imagínense, así le habrán dicho a Saúl lo que los filisteos estaban haciendo, que irrumpieron. Así sería tan grande la irrupción de los filisteos en Judá, allá en la casa. O sea, que Saúl se desinteresó de David, a pesar de que ya lo tenía, imagínense, ya prácticamente lo tenía. Y así habrá sido el daño de los filisteos, que se devolvió. Entonces, es algo que a mí me llama poderosamente la atención y que es digno de que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Entonces, hay otra cosa también, en segundo lugar, que me llama mucho la atención.
y es como ya prácticamente Saúl tenía a David. O sea, en la escena, hermanos, en la escena como se presenta, o sea, la escena está presentándose, ¿verdad? De una manera, o sea, de que veamos de que ya David prácticamente está perdido. David prácticamente está entregado. Ya es la última oportunidad de David. En esta ocasión, ya David cayó. Fíjate, sobre todo el versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte. Y se daba prisa a David por escapar de Saúl. O sea, ya David se sentía prácticamente atrapado. Ya lo tenía. ¿Okay? Sí, Se pero daba prisa lo tenía acorralado. para escapar de Saúl. Sí, lo Y tenía sus acorralado. hombres Dice, lo disculpa, habían encerrado. Sí, lo tenían por los dos lados. Fíjate cómo dice la PDT dice rodeado y la NTV lo dice cercado. O sea, David estaba totalmente acorralado y perdido. Ya prácticamente David estaba casi que entregándose porque sabía lo que le esperaba. Sin embargo, hermanos, Dios interviene. Creo que lo mencionó Fidel ahora. O sea, en el momento en el que tú veas que, o sea, perdido totalmente, Dios intervino, hermanos. Dios metió su mano. Dios obró. Y por eso le pusieron el nombre de esa roca. Por eso le ponen el nombre de esa roca. Hamad y Eco. O sea, roca de escape. Dios siempre proveyendo un escape. Y esto me recuerda mucho a lo que dice Corintios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios. Y así como permite la tentación, la prueba, dará también juntamente con esa prueba que la salida para que podamos soportar, para que podamos resistir. Dios siempre al final, cuando parece que estamos perdidos, cuando parece que ya está todo, o sea, Dios siempre al final permite y provee un escape, una roca de salida, un Hamad y Eco. Entonces, hermanos, es importante también que veamos que no todo, o sea, Dios no es la astucia de David, no es la habilidad de David, no es la estrategia de David militar o su capacidad, es la mano de Dios. Es la mano de Dios siempre interviniendo. Fíjense lo que dice el versículo 14 más atrás. Fíjense lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 23. Y David, después de que pasó lo que pasó en Keila, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Es la mano de Dios, hermano. No es la habilidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Siempre la mano de Dios interviene. David no escapó de las trampas de Saúl por su habilidad, ni por su astucia, ni por la compañía de 600, ni por suerte, sino escapó porque Dios lo libró, porque Dios estaba con él siempre. Debemos estar plenamente seguros y convencidos que en los momentos en donde estemos más perdidos y sin salida, Dios estará con nosotros y nos librará siempre, independientemente de que nos den la espalda, independientemente de que nos rechacen, porque David le acaban de dar la espalda 2 veces, tanto los de Keila y ahora los de Sif. O sea, independientemente de todo, Dios está con nosotros siempre. O sea, no debemos poner nuestra confianza en los hombres, no debemos poner nuestra confianza puesta siempre en el Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente de las adversidades. Dios es quien está allí, presto y listo para bendecirnos. Aunque otros nos traicionen, nos entreguen o nos den la espalda, igualmente debemos seguir siendo fieles a Dios. Y ese era el ánimo que le quería dar Jonathan. O sea, mantente fiel, mantente confiando en el Señor. ¿Okay? Veamos el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Okay? Con Judas. O sea, nuestro Señor Jesucristo también fue traicionado. Nuestro Señor Jesucristo también fue entregado, pero Él se mantuvo siempre fiel al Padre.
Veamos el ejemplo de Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando Pablo dijo: en mi primera defensa del evangelio ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. El Señor es el que está a nuestro lado, hermanos. El Señor es el que está protegiendo siempre, hermanos. Entonces, experiencias como esa nos refuerzan la idea que nuestra confianza nunca debe depositarse ni en nuestra capacidad, ni en nuestra habilidad, ni en los recursos que tengamos o no tengamos, ni en los hombres, ni en las circunstancias. Nuestra confianza siempre debe estar depositada y puesta en el Señor, en nuestro Cristo, en su poder y en su mano siempre sobre nosotros. Debemos convencernos que nuestro Dios jamás nos fallará, siempre estará allí con nosotros. Esto a mí me emociona mucho y me contenta mucho y me regocijo mucho saber que tenemos a un Dios que está tan atento de nosotros y que siempre tiene su mano allí presta, ¿verdad? Para proteger, para cuidar y para bendecir. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna aporte? Oye, los aportes están muy buenos. Gracias a Dios, pues. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra, algo que hayamos pasado por desapercibido, que no hayamos visto? Amén, hermano. Miramos que de lo que se viene hablando, el rey David durante estuvo ahí huyendo de Saúl, escribió el Salmo 54. Y dice el Salmo 54: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndame. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con quienes tienen mi vida, y Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Esta es la oración de David que hizo en ese entonces cuando le sucedió este problema que ya casi encontraba el rey Saúl. Miramos a rey David que estuvo a punto de ser capturado con todos los que le acompañaban, esta vez con Saúl, y Dios lo protegió. Pero miramos a David también ya siendo rey, que confió en su ejército y sufrió una derrota. Ese es mi comentario, man. Aquí está confiando en Dios y después confía en su ejército. Activa el micrófono, Pedrito, te lo desactivé. Amén, así es. Y bueno, fíjate, hay varios salmos. Yo tengo por acá 7 salmos específicamente, entre los cuales está el que mencionó nuestro hermanito Linares, ¿verdad? El 54. Porque ese Salmo 54 es haciendo referencia específicamente a la traición de la gente de Zip, sus propios paisanos de la misma tribu de Judá, donde probablemente él podía sentirse seguro, ¿verdad? El Salmo 34, para que lo puedan leer con tiempo, es un salmo escrito, ¿verdad? Cuando él huyó de Ahimelech, de la tierra de Nod, de cómo se sentía allí, ¿verdad? Ahí escribió David el Salmo 34. El Salmo 56, cuando los filisteos los prenden en Gad y finge estar loco, ¿verdad? Que ya esa parte la vimos cuando echaba baba por la boca. Allí escribe David el Salmo 56. El Salmo 57, cuando huye a la cueva de Adulán, creo que también juntamente con el 142, ¿verdad? El Salmo 59, cuando envió Saúl a vigilarlo en su casa para matarlo, bueno, fue antes de huir, ese fue el Salmo 59. El Salmo 52, que vimos la semana pasada, cuando Doeg informa que David estuvo con Abimelech, ese ya lo vimos, ¿verdad? El Salmo 52, en donde David decía que mientras lo perseguían para matar, él se encontraba como olivo verde, fuerte en la casa de Dios.
El Salmo 63 lo escribe en el desierto de Judá. ¿Okay? Ahorita, cuando en el capítulo 22, cuando antes de ir cuando andaba después de la cueva de Adulán, él va al desierto de Judá y ahí escribe el Salmo 63 que todos conocemos. El Salmo 63 es muy bonito, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí rapidito. Es bastante conmovedor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, David escribe huyendo de Saúl en el desierto de Judá estas palabras del Salmo 63. Y el Salmo 54 que nos acaba de mencionar nuestro hermano Linares, cuando los cifeos, los habitantes de Sif, sus propios paisanos, lo delatan con Saúl. Entonces, David, la pregunta que se hizo nuestro hermano Roberto hace unas semanas, ¿verdad? ¿Cómo tenía disposición David en ese tiempo de huida, en ese tiempo de ser perseguido para escribir, para alabar, para adorar? Y es una enseñanza tremenda, en este caso para nosotros. No hay nada más maravilloso que en el tiempo de prueba, en el tiempo de persecución, adorar a Dios, alabar a Dios, depender de Dios y afirmar nuestra confianza más en Él. Amén. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, si alguien tiene algún otro comentario o alguien que quiera compartirnos algo más de este capítulo 23 que hemos compartido el día de hoy. A ver, Roberto. Pues solo para añadir una escritura más, Isaías 54, 16 y 17. Otra vez viendo la divina providencia de nuestro Dios para cuidarnos. Aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca las herramientas para su obra. Yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, nadie nos puede vencer. Somos más que vencedores, como dice Romanos. Ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Activa tu micrófono, Pedro. Yo me estaba preguntando en el estudio de este capítulo y quería consultar esto con ustedes, pues, y puede ser que esté equivocado, por supuesto. Ustedes me corrijan o me digan qué opinan sobre esto. Me estaba preguntando sobre la traición de los habitantes de Keila y los habitantes de Sif. Aunque la traición de los habitantes de Keila no se materializó, obviamente, porque Dios advirtió, pero la de los habitantes de Sif sí se materializó, porque fueron, ¿verdad?, a la presencia de Saúl a acusar a David. Entonces yo me preguntaba, o sea, David es una figura de Cristo, un tipo de Cristo. Entonces, la traición y la entrega de los habitantes de Keila y de Sif podría ser algún tipo o alguna figura de la entrega y la traición de Judas a Jesucristo. Es algo que yo me preguntaba, o sea, tratándose de que David es un tipo, Jesucristo, David es un tipo de Cristo, representa a Cristo en este caso. No sé qué opinan ustedes, cómo lo ven. Y si es así, o sea, ¿estaremos nosotros siendo leales a Jesucristo o estaremos siendo nosotros desleales a Jesucristo, entregando y dándole la espalda a Jesucristo en nuestras vidas? Algo que me estaba preguntando. O sea, si ustedes lo ven, lo comparten o lo observan de esa manera, o puede que, por supuesto, también esté equivocado. Bueno, no habla de la motivación, ¿verdad? Lo que les hizo, pero no se olviden que Saúl era rey y a través de Samuel ya les había
prevenido, ¿no? Diciéndole que todo lo que les iba a pasar, advertido, de que iban a tener que servir al rey, y iban a tener que pagarle impuestos, tributos, toda clase de cosas. Y más bien yo pienso que él era como los padres del ciego, por temor, ¿no? Por temor no querían hacerlo. Eso es una de las motivaciones que vemos claramente ahí, ¿no? En el caso de Judas, no vemos el temor, vemos la codicia, ¿no? La codicia. Ahora, no sabemos, o sea, no hay detalle aquí de que Saúl estuviera ofreciendo dinero al que le dijera dónde estaba David, pero posiblemente estaba haciendo eso también, claro, pero lo quería buscar por matar. Pero ninguno de los dos o sea, el relato del capítulo 23 no nos cuenta de lo que le estaba motivando a la gente para hacer esa entrega, para traicionar a David. Gracias, Roberto, gracias. Ya estoy más claro entonces con esa aclaratoria, claro que sí. Entonces, bueno, mis amados, con esto hemos finalizado, concluido el desarrollo del capítulo 23 y plenamente convencidos de que nuestro Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero siempre confiar, porque la mano de Dios y la intervención de Dios pues estará allí obrando permanentemente a nuestro favor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.